Porque hazte una evaluación a ti mismo. Si tú hubieras pasado por la circunstancia en la cual pasó Pedro y Juan, ¿hubieras vuelto a predicar el evangelio? Porque el verdadero creyente lo hubiera hecho otra vez. Porque el verdadero creyente no le hubiera importado las amenazas, y como el apóstol Pedro y Juan hubieran seguido gozosos, firmes, predicando el evangelio. Y aunque estos líderes religiosos le dijeron: ya no prediquen más del nombre de Jesucristo, ellos con esa decisión, con ese ímpetu, dijeron: no vamos a negar nuestra fe. Y entonces vamos al versículo 23 del capítulo 4 de Hechos. Y mira lo que nos dice este primer versículo: y puesto en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Las amenazas, los golpes, el que dejaran de creer en Jesucristo, en que ya no mencionaran más el nombre de Jesucristo. Y lo que podemos aprender en este primer versículo es ese testimonio vivo, ese testimonio real de estos dos apóstoles, de estos grandes apóstoles, Pedro y Juan. No les bastó amenazas, no les bastó sufrimiento, golpes. Ellos estaban animados. Y ahora en este versículo 23 podemos ver a los apóstoles testificándole a los demás hermanos, para que tomaran ánimo y siguieran adelante. Por eso es bien importante y debe de quedar bien claro en nuestras vidas: somos una iglesia, somos una familia, y tú y yo estamos aquí para darnos ánimo. Tú y yo estamos aquí para darnos aliento. La mejor compañía y el mejor ánimo que tú puedes obtener se encuentra aquí en la iglesia, junto con los hermanos. Mira a tu lado derecho, mira a tu lado izquierdo, mira atrás, adelante. Estamos aquí para apoyarnos. Estamos aquí para seguir perseverando en una misma fe, en un mismo Señor, en una misma doctrina, como lo estaban haciendo los apóstoles en este versículo 23. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjate ahora qué impresionante y qué apoyo de la iglesia, porque Pedro y Juan vienen, le cuentan, testifican de lo sucedido. Los hermanos, los creyentes lo oyen y saben que el mejor apoyo moral, el mejor apoyo físico, el mejor apoyo que tú y yo podemos dar es a través de la oración. Estos hermanos, al oír el sufrimiento, al oír las amenazas, la persecución, se levantan unánimes a una voz en oración. Una vez más, la iglesia, los creyentes estaban unánimes y en armonía, como en el capítulo 1. Desde el capítulo 1 y ahora hasta el capítulo 4 sigue haciendo énfasis de esa armonía, de esa unanimidad como iglesia. Gracias, hermanos, porque nosotros estamos demostrando esa unanimidad como iglesia cuando venimos a los servicios, cuando nos conectamos en línea, cuando participamos en las actividades de la iglesia como la despensa de hoy. Yo creo que varios hermanos van a salir bendecidos gracias a su apoyo, hermanos. Porque mostramos esa unidad cuando a las 10 de la noche nos juntamos en oración, cuando venimos los sábados a las 8 de la mañana a orar, cuando participamos en los devocionales y estamos atentos en los devocionales. Estamos mostrando unidad, como lo estaban haciendo estos hermanos. Estos hermanos se unen en oración, clamándole a Dios,
Porque la mejor solución que tú y yo podemos buscar es ir a los pies de Cristo. Es ir a los pies de Dios. Conectarnos con nuestro Padre y decirle: Señor, aquí estoy. Con necesidades, con adversidades, con enfermedades, pero yo vengo a ti porque yo sé que tú eres el que me sustenta. Fíjate algo también bien importante y que vamos a hablar en unos momentos más con respecto a la vida del creyente y a lo que es un verdadero creyente. Y menciona el versículo 25, porque por boca de David tu siervo dijiste, y aquí quiero hacer énfasis en estos próximos dos versículos, 25 y 26. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjate qué impresionante es la sabiduría de Dios, porque los apóstoles, aquellos que escribieron las epístolas, aquel que escribió Hechos, Dios le dio la inspiración divina, la sabiduría. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también desde el Antiguo Testamento. Y este pasaje, estos dos pasajes que se nos mencionan, vienen en el Salmos. ¿Y cuántos se acuerdan de los estudios que llevábamos los miércoles de revelaciones? Pues este Salmos, el cual fue escrito hace más de 2000, más años, 3000 años hacia atrás, tiene dos funciones, dos profecías. La primera profecía, que es la que está usando en Hechos y que está describiendo que la gente se va a levantar en contra de Dios, se va a levantar en contra de su ungido. Y todos aquellos que somos creyentes vamos a pasar por persecuciones a causa de ellos que se van a levantar en contra de Dios, en contra de Cristo. Porque ahora nuestra identidad está ¿en quién? En Cristo. Y porque ahora nuestra identidad está en Cristo, muchas personas van a amenazar. Muchas personas se van a levantar en contra de nuestro credo, en contra de nuestra forma de vivir, en contra de nuestra forma de entender. Porque ya no pensamos como ellos, porque ya no actuamos como ellos, porque ahora actuamos conforme a la voluntad de Cristo. Y este pasaje está bien señalado en este versículo, porque momentos atrás estos religiosos se habían levantado contra dos personas que habían puesto su identidad en Cristo. Pero también este pasaje, estos dos pasajes se cumplen en el libro de Revelaciones. Cuando Jesucristo está a punto de venir en su segunda venida, podemos ver cómo el anticristo le lava la cabeza a muchos gobiernos, o le va a lavar la cabeza a muchos gobiernos. Se van a levantar en contra de la segunda venida de Cristo. También está haciendo referencia y es una profecía de ese momento. Pero hemos visto en nuestros estudios de revelaciones, ¿quién gana? ¿El anticristo o Cristo? Cristo, nuestro Señor Todopoderoso, vence. Nuestro Señor Todopoderoso ya ha vencido. Y entonces es bien interesante encontrar este Salmos en estos dos versículos. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La descripción más clara: el pueblo judío, los religiosos, Poncio Pilato, Herodes, se levantaron en contra de Cristo y lo llevaron a la cruz. Pero ahora lo que tú y yo sabemos es que también tú y yo lo llevamos a la cruz.
Sin embargo, mira lo que nos dice este versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nos está hablando de la soberanía de Dios. Nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Dios sabía que al enviar a su Hijo Jesucristo, los judíos lo iban a llevar a la cruz. Y era parte del plan perfecto de Dios, del único plan perfecto. Que Jesucristo muriera en aquella cruz para salvación, para redención de todo aquel que pusiera su fe en Cristo. Entonces, aunque podemos ver en estos dos versículos que los judíos, los religiosos conspiraron en contra de Cristo, esa conspiración, ese movimiento estaba dentro de los planes de Dios para salvación y redención de nuestra vida. Eso es algo impresionante, porque eso era parte del único y perfecto plan de Dios. Y ahora tú y yo hemos sido llamados a vivir como Cristo. Hemos sido llamados a llevar una vida dependiente totalmente de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo de Cristo. Hemos sido llamados a vivir una vida como Cristo. Y una vida como Cristo nos hace referencia en el contexto en estos dos versículos que era una vida de sufrimiento, de crucifixión, de dolor, pero también de testimonio para salvación de muchos. Mira lo que nos dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Aquí es donde vamos a centrar la idea principal de esta enseñanza. Los apóstoles y la iglesia sabían que tenían amenazas. Sabían que iban a pasar por persecución a causa del nombre de Cristo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿sabes? ¿Eres consciente que vas a pasar por amenazas, que vas a pasar por persecución, que vas a pasar por hambre, que vas a pasar por enfermedad por causa de Cristo? Porque si no lo sabes, ahora lo sabes. Y si tú eres un verdadero creyente, cuando vengan a tu vida esas pruebas, esas necesidades, esas enfermedades, tú vas a permanecer firme, poniendo tu fe, tu esperanza en Cristo. Vas a permanecer firme sabiendo que es parte del plan de Dios que nosotros como iglesia por este tiempo pasemos por necesidades, pasemos por angustias, pasemos por enfermedades, seamos amenazados de muerte, seamos encarcelados por causa de Cristo, como lo estaban viviendo estos hermanos. Y en este versículo los creyentes eran conscientes de eso. Yo en esta mañana te invito a que tú y yo seamos conscientes de eso, de los peligros que vamos a tener en nuestras vidas por llevar el nombre de Cristo en alto. Probablemente aquí en la ciudad no se ve, pero yo te invito a que vayas a los pueblos, que vayas a las misiones, y vas a ver cómo hay personas que odian a los creyentes, que van y llevan la palabra. Hay personas que han matado a misioneros. Hay personas que han encarcelado a pastores. Y tú y yo debemos de prepararnos, porque a lo mejor nuestro llamado está aquí en la iglesia local, pero a lo mejor el llamado de muchos es estar en las misiones. Y debemos de estar preparados para afrontar esas amenazas, para afrontar esos retos. Porque cuando vienen esas amenazas a nuestras vidas y cuando vienen esos retos a nuestras vidas, o nos afirmamos más en Dios y en su palabra y nuestra fe se afirma en Cristo, o simplemente damos la vuelta y nos vamos.
Yo te invito, hermano, hermana, que seamos de aquellos que ante las amenazas y ante las pruebas afirmemos nuestra fe en Cristo. Y si estamos en necesidad y si estamos en angustia, como iglesia, como familia, nos unamos en oración para pedir fortaleza para nuestras vidas. Conforme al libro de Revelaciones, vamos a ver que poco a poco los tiempos se están preparando ya para el fin. Y como iglesia y como creyentes vamos a pasar por momentos de persecución. Continentes del otro lado, pueblos de Oaxaca, se está llevando ya esa persecución. Y algún día va a tocar aquí en la ciudad de Oaxaca. Y algún día va a tocar en las ciudades grandes. Y tú y yo como iglesia debemos de estar preparados y ser conscientes de eso. Que la vida como creyente no es una vida fácil. Que la vida como creyente no es una vida donde vamos a estar en las nubes. Vamos a pasar por persecuciones, vamos a pasar por aflicciones. Y debemos de seguir adelante. Y debemos de perseverar en nuestra fe, en nuestro llamado. Porque hemos sido llamados a vivir como... Hemos sido llamados a vivir como Cristo. Como Cristo. Vamos al siguiente, a la segunda parte de este versículo 29. Y los hermanos no se agüitaron, como decimos los jóvenes, sino al contrario. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Y esto es algo bien importante, y quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y quiero tocar algo muy sensible en esta mañana. Espero no se enojen conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquellos religiosos, Poncio Pilato, Herodes, la multitud que fue engañada por los fariseos y escribas, todos aquellos llevaron a Jesucristo a aquella cruz, pero había alguien más detrás de ellos. ¿Sabes quién era esa persona que había detrás de ellos, que los manejaba como un títere? Satanás. Satanás. ¿Sabes quién está detrás de todas aquellas personas que amenazan a la iglesia, que traen persecución a los creyentes? ¿Sabes quién está detrás de todas aquellas personas que son usadas para derramar sangre de los misioneros, de los creyentes? Satanás. Efesios, los versículos que nosotros hemos leído, nos queda claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es una guerra espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes de esto. La pandemia, la enfermedad que hoy estamos viviendo, sea creada o no sea creada, sea una mutación del virus, ¿sabes quién está detrás de todo eso? Satanás.
Y se está usando esta oportunidad para que como creyentes nosotros nos descuidemos. Para que nosotros como iglesia cerramos y dejemos de trabajar. ¿Cuántas iglesias no han estado trabajando? No porque a lo mejor no quieran, sino porque no hay recursos para poder hacerlo. ¿Cuántos creyentes no han rehusado su fe? No han negado su fe a causa de lo que está pasando. Y tú y yo como iglesia debemos de permanecer firmes. Porque en el tiempo del apóstol Juan y del apóstol Pedro era una persecución religiosa de los escribas y de los fariseos. Esa era la amenaza. Hoy en nuestros tiempos la amenaza a los creyentes es esta pandemia que está dividiendo familias, que está dividiendo iglesias, que está estancando a los creyentes. Y tú y yo debemos de salir adelante. Y tú y yo debemos de permanecer firmes. No porque esté esta pandemia significa que como iglesia nos vamos a detener y vamos a esperar hasta que esto pase. Porque esta es solo una enfermedad física. Y detrás de esta enfermedad física hay una batalla espiritual. Y como iglesia nosotros debemos de estar enfocados en esa batalla espiritual. Por eso, hermano, en esta mañana yo también te exhorto a que sigamos adelante. En esta mañana yo te exhorto a que sigamos en oración, a que sigamos leyendo la palabra de Dios, a que sigamos estando en armonía y unánimes como iglesia. A veces no se va a poder de una manera presencial, pero sí de una manera en espíritu, fortaleciéndonos espiritualmente unos con otros. Y este es un ejemplo bien claro. Hoy en día tenemos hermanos aquí en la iglesia siguiendo medidas de seguridad conforme a lo que el gobierno nos ha impuesto. Pero también yo sé que en esa cámara hay hermanos que se están conectando y estamos unánimes en un mismo espíritu. Y yo lo que te quiero invitar en esta mañana, hermanos, es que no perdamos la fe ni la esperanza, sino sigamos adelante fortaleciéndonos como iglesia. Yo te invito, hermano, a que envíes un mensaje a los hermanos de la iglesia. Yo te invito a que les llames y les preguntes cómo estás, hermano, y nos animemos unos a otros. Porque la iglesia no es estas 4 paredes. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos tú y yo. Y así como estos hermanos detectaron la amenaza y clamaron a Dios pidiéndole que Él supliera y que ellos pudieran hablar con denuedo, que les diera valor y les diera valentía para poder seguir adelante. En esta mañana yo te voy a invitar a que nosotros nos levantemos en oración. Le pidamos a Dios que Él nos dé valor y que podamos hablar con denuedo de su palabra a todo aquel que está en necesidad en estos momentos. Muchos jóvenes se están quitando la vida. Muchas personas están perdiendo la esperanza. Porque detrás de esta enfermedad hay una lucha espiritual que tú y yo como iglesia debemos de estar peleándola. Tomemos esta enseñanza con amor, con sinceridad, pero también con compromiso de ayudar a las personas. Hemos sido llamados a vivir como Jesucristo. Y Jesucristo en estos momentos de aflicción, y lo vemos en los evangelios, Dios a través de Cristo, y Cristo hacía milagros. Y Cristo sanaba y llevaba a las personas a un arrepentimiento verdadero, a un cambio verdadero. Tú y yo hemos sido llamados
a vivir como Cristo, a testificar de Cristo. Versículo 30 y 31 de Hechos capítulo 4, y ya estamos por terminar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Al igual que los hermanos de aquel tiempo, tú y yo sabemos que si tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr nada. Dejemos que el poder de Dios a través del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y primeramente cambie nuestras vidas. Y después a través de nosotros seamos usados para impactar a las demás personas. Pero ese trabajo es trabajo de Dios. Debemos de tener la disposición de aceptar que Dios siga trabajando en mi vida, siga trabajando en la iglesia. Que no sean mis pensamientos, que no sean mis emociones, que sea la sabiduría, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, obrando en mi vida, obrando en tu vida, obrando en la iglesia. Y entonces, esta oración del versículo 30 se va a hacer realidad en nuestras vidas. Mientras extiendes tu mano, hablándole a Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque como iglesia somos llamados a impactar el mundo, a que el mundo quiera buscar de Cristo. Pero en ese proceso nosotros como iglesia vamos a pasar por persecuciones y aflicciones. Que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Que se manifieste el poder sublime, total, de aquel único nombre que es dado bajo el cielo y en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de esta oración, Dios responde a esa oración y el Espíritu Santo se manifiesta una vez más en su vida. No los vuelve a bautizar porque ellos ya estaban siendo bautizados. Ahora es el término de llenura, que hace referencia a eso, que los hermanos a través de esta oración, Dios trabajó en sus vidas, Dios trabajó en su corazón para que ellos tuvieran la disposición total de que la obra del Espíritu Santo se hiciera real en sus vidas y que el Espíritu Santo tomara el control de sus vidas. Tú y yo ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Al momento de recibir a Jesucristo, de confesar que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, al momento de poner nuestra identidad en Él, nosotros somos bautizados del Espíritu Santo. Pero debemos de aprender y debemos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestras acciones. A eso hace referencia este versículo con la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo tiene total control de nuestras vidas, cosas grandes suceden. Cuando el Espíritu Santo y cuando tú y yo ponemos la disposición y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, un impacto en nuestras vidas y un impacto para los demás va a ocurrir. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos dejar de pensar más en la carne y en lo que a mí me conviene y en lo que a mí me satisface. Y debemos de hacer y de llevar una vida más como a Cristo, buscando a Dios, estudiando la palabra, haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo difícil como creyentes.
Eso es lo difícil como creyentes. Dejar de pensar en mí y en mis beneficios y llevar una vida como la de Cristo. Yo te invito a que reflexionemos en nuestras vidas, que reflexionemos en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, y que dejemos de llevar una vida más como la que yo quiero, más como la que tú quieres, y llevemos una vida más como la de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas. Y así termina el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Y Dios les dio la capacidad de poder hablar de una manera impresionante su palabra, de poder testificar de una manera impresionante acerca de la vida de Cristo. Porque, y con esto termino, porque hermanos, para poder testificar de Cristo, para poder hablar de Dios y de su palabra, no necesitamos ser gente preparada. No necesitamos tener carreras o posgrados. Si las tenemos, qué bueno. Pero a la hora de venir a la Escritura y de tratar de entenderla, debemos de entenderla con humildad y con sinceridad. Debemos de aprender a que la palabra de Dios no se entiende con conocimiento humano, no se entiende con preparación humana, se entiende con humildad, siendo guiados por el Espíritu Santo y con la sabiduría que proviene de lo alto, con la sabiduría que proviene de Dios. Y estos hermanos salieron preparados, salieron bendecidos para poder hablar con denuedo de la palabra de Dios, para poder hablar con denuedo del testimonio de Jesucristo. Y con esto termino, y yo en esta mañana te invito a que cuando tú y yo salgamos de esta iglesia, cuando tú y yo nos desconectemos del servicio en línea, testifiquemos a los demás de Cristo y que en Él tenemos esperanza y que en medio de esta enfermedad y que en medio de estos problemas y que en medio de estas necesidades, nuestra fe y nuestra confianza va a permanecer en Cristo. Esa es mi invitación en esta mañana. Sigamos testificando del nombre de Cristo. Que con tus acciones, que con tus palabras, que con tus pensamientos, testifiquemos del nombre de Cristo. Y entonces podremos decir que somos verdaderos creyentes, que vamos por buen camino, que seguimos adelante. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana, tarde ya? Y vamos a pedirle como iglesia a los hermanos que nos están viendo allá en línea, ¿por qué no nos unimos en oración? Y pedimos específicamente en esta tarde por la situación por la cual estamos viviendo, porque todos la estamos viviendo, y que Dios nos dé fuerza para poder seguir adelante, y que Dios nos dé fuerza para poder seguir testificando de Cristo aún en medio de estas amenazas, aún en medio de esta enfermedad. Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos recuerda que como creyentes vamos a pasar por necesidades y vamos a pasar por amenazas. Porque como creyentes, Señor, tú nos recuerdas que no tenemos una lucha física contra carne, hueso y sangre, sino tenemos una lucha espiritual, Señor.
Y en esta mañana, Señor, como iglesia nos unimos pidiéndote que tú nos des fuerza para poder seguir adelante en medio de esta aflicción, en medio de esta enfermedad. Que nos fortalezcamos en el poder de tu nombre para poder seguir adelante, Señor. Que tú uses nuestras vidas, que tú uses nuestra iglesia para poder ser de bendición para las demás personas que están pasando por necesidades, Señor. Que tú capacites nuestras vidas, que tú nos ayudes a hablar con denuedo, a testificar de Cristo y del cambio que Él ha traído en nuestras vidas. Poder decirle a las personas que en ti hay esperanza, que en ti hay amor, que en ti hay gozo, que en ti, Señor, estamos completos. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a perseverar en tu palabra y a seguir siendo fieles a ti, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras fallas, pero en esta tarde venimos ante ti pidiéndote que tú sigas sosteniendo nuestras vidas, sigas guiando nuestras vidas, sigas capacitando nuestro espíritu y nuestro ser para poder hablar con denuedo de ti, Señor, hablar con denuedo de Cristo. Y también en esta hermosa tarde recordamos, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Que era necesario que Él muriera en aquella cruz por perdón y redención de nuestras vidas. Ayúdanos a tenerlo cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos a llevar una vida conforme a la de Cristo, venerando, respetando su sacrificio, Señor, en aquella cruz, y gozándonos de su resurrección y esperando la venida gloriosa por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Te alabo, glorifico tu nombre, Señor. Gracias por los hermanos que están conectados en línea. Gracias, Señor. Yo te pido que en medio de esta pandemia nos ayudes a seguir adelante. Señor, estamos comprometidos a hacer de nosotros todo lo que esté a nuestro alcance. Pero sabemos que la última palabra la tienes tú, Señor, en nuestras vidas. Sigue dándonos sabiduría, sigue dándonos entendimiento y prudencia para poder ser de bendición a nuestros hermanos de nuestra iglesia, a nuestra familia, pero también a los de allá afuera, Señor. Gracias en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta tarde y ya estamos por terminar nuestro servicio. Una vez más, qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Gracias, hermano, por poner de tu parte, por poner de tu esfuerzo y estar aquí. También a los hermanos que nos están viendo en línea, gracias por poder tomar ese tiempo y conectarte por medio del internet. Y vamos a pasar a la entrega de la despensa, sin antes decirles una vez más, gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias.